Hola, ¿cómo están? Buen domingo para todos. Bueno, quiero agradecerle a Cecilia Rosa, la presidenta de la Asociación Argentina de Psicología Positiva, y a Natalia Quintieri, la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Psicología Positiva, por permitirme este lugar para poder contarles un poquito a qué llamamos estas enfermedades silenciosas y a qué llamamos poder identificarlas. Las enfermedades silenciosas son aquellas enfermedades que no presentamos ningún síntoma, pero que existen, ¿sí? Que al momento del diagnóstico uno no siente nada, no tiene una dolencia, pero existe, la enfermedad está. Como no tenemos esa dolencia, es como que negamos esa enfermedad o no podemos verla con claridad. Y una vez que están diagnosticadas este tipo de enfermedades que son crónicas, el paciente o la persona, en este caso, lo que hace es empezar a desarrollar ciertas etapas en las que va desarrollando su aceptación a la enfermedad. Y les voy a contar un poquitito acerca de esas etapas. La primera etapa, en la que cuando nos diagnostican con una enfermedad de estas, lo que sucede es que no se asume el problema, ¿sí? Se dice, no, yo no tengo esa enfermedad, a mí no me pasa eso, yo no lo tengo, porque no tengo ninguna dolencia, porque no tengo nada. No hay una intención de cambiar, justamente por esto, porque no creo que haya un problema. La persona que es diagnosticada, lo que sucede es que empieza a estar como a la defensiva, ¿sí? Empieza a estar irritado, no se puede hablar del tema, ¿sí? Son como cuestiones que nos ponemos de muy mal humor y demás. Es como que ese tema no se puede hablar. Una vez que el tiempo transcurre y que vamos haciendo alguna que otra intervención, pasamos una etapa en la que se llama contemplativa. ¿Qué significa esto? Que acá sí aceptamos que existe un problema, pero no hacemos nada para cambiarlo, ¿sí? Aceptamos, por ejemplo, que tengo el diagnóstico de una hipertensión, pero no tenemos, no accionamos, ¿sí? Como que se piensa en hacer, pero no hacemos nada. Después tenemos una etapa en la que se llama etapa de decisión o preparación y acción. Acá sí, finalmente, se propone y se asume un compromiso con el tratamiento y con el cambio. Y finalmente se toman las decisiones específicas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Tengo hipertensión, bueno, a partir de hoy voy a comer los alimentos y no le voy a agregar sal, por ejemplo. En esta etapa es importantísimo que podamos tener el apoyo de algún profesional, ¿sí? Del médico que me diagnosticó o de alguna nutricionista o algún otro médico clínico que no sea el que nos diagnosticó, pero que nos pueda ayudar para apuntalarnos en este proceso, ¿sí? Porque son enfermedades que coexisten con nosotros durante toda nuestra vida y es importante poder tomar decisiones y poder tomar acciones que nos van a hacer bien para nuestro futuro, ¿sí? Una vez que esta etapa ya está desarrollada, existe la etapa que se llama de mantenimiento, que acá ya está, el cambio ya está iniciado, ya se hizo. Lo que se hace es mantenerla para evitar las recaídas. Con esta etapa lo que se busca es tener una estabilidad y se trabaja en la prevención de estas recaídas. Lo que conseguimos con esto es aumentar nuestra autoconfianza. Nos sentimos como que podemos con mucho más y no tenemos la tentación de abandonar el tratamiento o de estar en la etapa, la primera, la precontemplativa, en la que negamos continuamente el problema, ¿sí? Porque esta etapa lo que nos hace es aumentarnos la confianza en todo este proceso. Pero también existe la etapa de las recaídas, ¿sí? Que en esta etapa la persona trata de abandonar el tratamiento o tiene sentimientos negativos con el tratamiento y considera que no lo tiene que hacer más, ¿sí? Se considera que esta etapa es una más del proceso justamente porque con esta etapa lo que podemos hacer es evaluar cuál fue el motivo de la falla, ¿sí? ¿Cuál fue el motivo que falló para que tengamos una recaída, para que volvamos a la etapa anterior, ¿sí? A esta etapa, a la primera etapa en la que negamos la existencia del problema. Entonces, al poder identificar esta falla, podemos accionar e intervenir de manera correcta,
¿sí? En muchas ocasiones la persona permanece mucho tiempo en esta etapa de negación o minimizando los riesgos de estas patologías. Lo cual esto nos lleva a tener un mayor desafío en el momento que vamos a plantear el tratamiento, ¿sí? Esto es más para el profesional que está tratando de apuntalarnos para tomar las decisiones correctas para poder accionar el tratamiento. El paciente, o sea, en este caso, por ejemplo, yo soy diabética tipo 1 y tuve que coexistir con la enfermedad. Tengo que aceptarla, ¿sí? Y tengo que vivir con ella y sé que va a estar durante toda mi vida. Entonces, ¿qué hago para que los sentimientos negativos que podía llegar a tener en ese momento cuando me diagnosticaron, que siempre es, uno piensa, ¿y por qué a mí me pasó? O no sé, no lo tengo, ¿sí? Yo en el momento que me diagnosticaron mi enfermedad, dije, ¿por qué no a mí? Si hay otras personas que tienen otras patologías, yo uso insulina y lo tomé como realmente como, bueno, hay gente que toma todos los días una pastillita, bueno, yo todos los días me tengo que aplicar mi insulina porque si no, no puedo vivir. Lo tomé de esa manera. Obviamente que tuve momentos en los que quería abandonar el tratamiento, en los que creía que por qué a mí, pero en el primer momento, el enfrentamiento con la enfermedad, en mi caso, fue así. Pero ¿qué hice yo también para poder coexistir con la enfermedad durante un montón de años? Ya hace 9 años que coexisto con la enfermedad. ¿Y qué hice? Lo que hice fue apuntalarme primero en mis médicos, ¿sí? en mi diabetóloga y en mi nutricionista en su momento, para que en conjunto podamos hacer que yo tome más confianza sobre el tratamiento. Y también apuntalarme en la familia, en los amigos, en gente que a uno le hace bien y que por lo general nos ayudan, ¿sí? A tomar estas decisiones más acertadas, ¿sí? O sea, tratar de buscar uno como paciente qué es lo que puede hacer, no esperar siempre que el médico o la nutricionista me diga qué hacer. Busqué qué personas de mi entorno podían ayudarme y qué otras sabía que no me iban a poder ayudar y me iban a, no conscientemente, pero me iban a tratar de minimizar mi problema. Entonces, busqué en todo mi entorno gente que me ayude a tener más confianza en mí misma. Y así logré superar estas etapas, digamos, ¿sí? Y no tener una recaída. Ahora Belén les va a contar cuáles son todos esos sentimientos que vamos teniendo en estas diferentes etapas, que son un montón, y a veces se contraponen uno con otro. Por eso es que tenemos estas emociones desencontradas todo el tiempo. Les mando un beso enorme a todos y los dejo con Belén, que les va a contar un poco más cómo son estas emociones. Un beso grande. Chau, chau. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? Feliz domingo para todos y todas. Gracias Marisol por esta presentación y agradecer también a la Asociación Argentina de Psicología Positiva por permitir, ¿sí? estos espacios, por seguir compartiendo, ¿sí? en estos espacios reflexiones y herramientas, ¿sí? Que ayudan, digamos, a transitar nuestro día a día, ¿sí? O esas inquietudes que por ahí surgen y demás. Bien, les voy a hablar un poquito acerca de las emociones, ¿sí? Que hay detrás, ¿sí? De cada enfermedad, ¿sí? Y en cada una de las etapas que fue mencionando Marisol, ¿sí? También hay emociones, ¿sí? Hay emociones porque somos seres emocionales, ¿sí? Desde la psicología positiva siempre hablamos, ¿sí? Nos referimos a los seres humanos como seres integrales, ¿sí? Integrales ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, mental y espiritual. Entonces, cuando uno de estos cuerpos entra en desequilibrio, uno o más de los cuerpos entra en desequilibrio, ¿sí? Por ahí termina, ¿sí? Como resultante algún tipo de enfermedad.
tanto física como emocional o mental, ¿sí? Por eso es importante poder observar, identificar y gestionar nuestras emociones de una manera adecuada, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Hay estudios, ¿sí? Comentarles primero esto, que hay estudios que demuestran que alrededor de un 50% de las enfermedades tienen un origen emocional. Y hay otros estudios, ¿sí?, que aumentan esta cifra a un 80%. Entonces fíjense la importancia, ¿sí?, de hacer oídos, ¿sí?, de escuchar, de pausar, de detenernos acerca de estas emociones que vamos gestionando o dejamos de gestionar, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿verdad? El cuerpo, ¿sí?, se manifiesta, nuestro cuerpo físico se manifiesta a través de las enfermedades, ¿verdad? Cada dolencia es un llamado de nuestro cuerpo, ¿sí? Es un llamado a la reflexión, a decirnos, pará, pausá, calmate, ¿sí? Algo no está funcionando del todo bien, algo necesita un cambio, ¿sí? Entonces, qué importante es tomar conciencia, es desactivar ese piloto automático y tomar conciencia acerca también de nuestro cuerpo físico y escucharlo a tiempo, ¿sí? Hay una parábola budista de las 2 flechas, ¿sí?, que dice algo así como si alguien, ¿sí?, nos tira una flecha, el dolor que sentimos, ¿sí?, será como si en vez de una flecha nos hubieran tirado 2 flechas, ¿sí? La primera flecha, ¿sí?, la que viene de afuera, representa, por ejemplo, el dolor, los problemas o la enfermedad que estamos transitando en ese momento. Y la segunda flecha, ¿sí?, representa a las emociones, a los pensamientos que llegan asociados, ¿sí?, a esa primer flecha, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con esto de las flechas, sí? Muchas veces la segunda flecha es más grande que la primera flecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta carga emocional, ¿sí?, puede ir generando ansiedad o depresión, por ejemplo, ¿sí? Y esto también comienza a manifestarse en nuestro cuerpo físico, ¿sí?, activando, por ejemplo, algún proceso inflamatorio, bajando nuestras defensas o el sistema inmunológico, produciendo alteraciones en el colon, ¿sí?, tensión muscular, dolores de espalda, los dolores de cabeza, ¿sí?, entre otros síntomas, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí?, poder identificar, ¿sí?, y poder reconocer nuestras emociones, ¿verdad? Yo en consultorio siempre suelo trabajar con esta ruedita de emociones, ¿sí?, que después se las puedo compartir. Esta ruedita de emociones nos dice que hay un conjunto de emociones primarias, que son las que la mayoría de nosotros conocemos. De estas emociones primarias, como son la felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, ¿sí?, derivan otras tantas emociones secundarias, ¿sí? Y de estas emociones secundarias a su vez derivan otro tanto de emociones. Entonces fíjense la cantidad de emociones, ¿verdad? Qué importante sería, ¿sí?, darnos el tiempito de conocerlas, ¿sí?, de identificarlas. ¿Para qué? Para luego poderlas gestionar de una manera adecuada, ¿sí? Bien, y en relación a esto, ¿sí?, hay un libro que es muy lindo, que se llama La enfermedad como camino, ¿sí? Ese libro explica de una manera muy práctica, muy didáctica, acerca de tomar conciencia sobre nuestro cuerpo físico y nuestras emociones, y cómo las emociones afectan, ¿sí?, a nuestro cuerpo físico o intensifican la enfermedad que estamos transitando en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, dice en algún apartadito cómo la tristeza, por ejemplo, disminuye el sistema inmunológico y da predisposición a enfermedades respiratorias o digestivas, ¿sí? O el enojo, la ira y la frustración afectan nuestro hígado y la vesícula biliar y además generan tensión muscular, ¿sí? Entonces, la obsesión a su vez, ¿sí?, afecta los procesos metabólicos,
¿sí? Y puede facilitar o empeorar una diabetes o la obesidad, ¿sí? El miedo puede afectar a los riñones y generar afecciones de los huesos y las articulaciones, por ejemplo. Entonces, a medida que avanzamos en la lectura de este libro, ¿sí? O también información con respaldo científico, ¿sí? Comprobado, podemos ir tomando conciencia respecto a la importancia de observar, conocer, identificar y gestionar nuestras emociones, ¿sí? Acá también les comparto otro de los cuadritos que tengo en el consultorio pegado, que dice, y es famoso, ¿sí? Lo que resiste persiste, lo que se acepta se transforma. Y muchas veces esta frase, ¿sí? Acompaña todos estos procesos, ¿sí? Cuanto más resistimos a algo, mayor sufrimiento nos causa, ¿sí? Entonces lo mejor es poder aceptarlo y encaminarnos hacia una transformación y el cambio que estamos esperando, ¿sí? Así que esto es la reflexión que quería compartir con ustedes hoy. Les agradezco el tiempo, el espacio, la escucha, ¿sí? Y les adelanto que el próximo domingo van a estar la licenciada Cecilia Rosa y Natalia Quintieri reflexionando acerca de la incertidumbre como parte de la vida, ¿sí? Les dejo un beso muy grande y que terminen muy lindo este domingo. Nos vemos en un próximo encuentro.